si estuvieras ahora mismo allí, ¿qué sería la primera cosa que harías tú? Ir a comer pescado. ¡Ir a comer pescado! Sí. Los tambores llaman fuerte, es momento de empezar. Emprendamos ya, JC, ¿sabías? Bambú es comunidad. Hola, bienvenidos en un nuevo episodio donde hablaremos siempre la información sobre ese gran continente que es África. Tenemos una súper gran invitada. Quería decirte que estoy súper contento de tenerte aquí hoy. A ti. Quería agradecerte, la verdad, por aceptar de venir y de formar parte de este proyecto. Claro que sí. Muchísimas Gracias a ti, hermano, de verdad, de nada. Un placer. Es un placer para mí también, ¿no? Que el día que charlamos y te dije que quería invitarte, quería que formara parte de este proyecto. Y me dijo que no habría ningún problema. Aquí estamos hoy. Y me gustaría los que están viendo este video que te presentara. ¿Quién eres? Queremos saber quién eres. No lo sé ni yo, pero... Pues mira, fíjate. Pero bueno, me presento, soy Yara, soy Yara Valo, he nacido aquí en Barcelona hace bastante tiempo, no voy a decir cuánto. Vale. Y soy de origen de Mali, mi padre es de origen de Mali y mi madre es española. Y antes de hablarme de Mali, de los orígenes, vamos a hablar un poquito sobre, ¿no? Tu vivencia aquí, ¿vale? ¿Vale? Tu padre es de Mali y tu mamá es española. Correcto. Vale. Yo ahora, ¿no? Sabiendo que te vienes de dos culturas totalmente diferentes, sí, me gustaría que nos hablara un poco de ese choque cultural, desde casa y desde fuera también de casa. ¿Cómo te lo explico? Ahora, ¿sabes qué pasa? Que lo tengo como tan asentado que no lo vivo ya como un choque, sino solamente como mi experiencia. Vale. Pero bueno, en mi casa ha habido como mucha diferencia cultural, pero a la vez muy homogénea. Desde muy pequeña he ido a Mali. Vale. Con mis padres, con mi madre y con mi padre. Entonces, claro, fui con 4 años, mi primer diente se cayó allí. Hostia. Entonces conocí allí a mi abuela, a mi abuelo, a mis primos, mis tías. Vale. Fui a Mali y a Burkina Faso. Entonces, al conocer allí, ver a mi madre también allí y ver a mi padre aquí, para mí era como creía que era la normalidad de todo el mundo. Ok. Sin embargo, bueno, te vas dando cuenta al final, pues la sociedad, ¿no? Las diferencias que hace, las preguntas. Ya, totalmente. ¿Te vas a África? ¿Vas a ver leones? Pues, ¿qué? Ahí es las donde... típicas preguntas que te hacen muchas veces. Exacto. Y ahí sí que notaba como el choque cultural, la sensación de no pertenecer ni aquí ni allí. Porque aquí ya sabemos lo que me llamaban. Total. Y allí, que yo me sentía en casa, pues mis primas me llamaban tu babú. Entonces, claro, para que no lo sepa, es blanco. Vale. Y claro, era como, yo cuando decían eso, yo me giraba buscando una persona blanca. Para ver a quién está llamando tu babú. Y era tú. Soy yo. Pero bueno, vale. Experiencia. Y la educación desde casa, como tu madre te han educado para tener, ¿no? Esas dos culturas y no pierdas ni una ni la otra. Principalmente en casa, tanto mi madre como mi padre estaban muy muy alineados en poder ir a Mali siempre, ¿no? Entonces mi madre se comunicaba con mis primos, con mis tíos y tal, con mis abuelos también. Y creo que han sabido cómo hacer el balance de muchas cosas me las daba mi padre y otras me las daba mi madre. Y no sé, no te sabría explicar, no tengo otra experiencia para comparar, pero en casa me lo han transmitido súper bien. Muy bien. Hago esta pregunta porque para mí también es súper importante porque, ¿no? El mestizaje que hay hoy en día, ¿no? Sí. Entra una persona blanca o negra o lo que sea, ¿no? Saber cómo se educan sus hijos desde casa, porque es muy importante, ¿no? Si que el hijo o la hija nace aquí, crece aquí, ya tiene la educación desde aquí. Entonces también, ¿no? Mi padre siempre decía con mis tíos, bueno, que son sus amigos de aquí, pero que son de origen de Costa de Marfil,
es que la cultura no se impone. Entonces, me encanta. Yo veía a mi padre ser un señor africano. Vale. Entonces yo lo vivía, ¿no? Vale. Y entonces para mí era la normalidad. Y claro, la mayoría de personas africanas aquí eran hombres. Entonces veía más o menos el mismo tipo de patrón, la manera de comunicarse, de reír, de hacer las cosas muy similares. Entonces para mí era como súper normal. Qué bien, me alegro. Y vuelvo a decir, agradezco a tus padres, ¿no? Sí, yo también. De la manera que te han educado. La verdad que yo también. Sí. Me alegro mucho, de verdad. Y nada, vamos a también hablar un poquito de dónde viene Yara. Ya sabemos que vienes de Mali. Ya nos han dicho, yo ya he oído antes, así que háblame un poquito de Mali. ¿Cómo fue tu primera sensación cuando fuiste para conocer el país de tu padre? No lo recuerdo mucho porque ya te digo, era muy pequeña, pero tengo flashes y recuerdos de ver a mi abuelo, sentir a mi padre muy emocionado, de ver a su padre, a su madre. Vale. ¿Sabes qué recuerdo mucho? El olor. Okay. Cuando se abría la puerta del avión, claro que en aquella época aterrizábamos en pista y caminas, ¿no? En la pista hasta llegar al aeropuerto y me acuerdo primero del golpe de calor y el olor, lo tengo todavía muy presente. Y eso son cosas que tengo como muy presentes de aquel momento. Luego para mí yo no sabría decirte, quizás ahora lo que te digo, que lo tengo como muy aterrizado, pero lo vivía muy normalizado. Okay. Porque ya lo vivías desde casa, te hablaban de cosas de allí y ya volviste directamente. Es como otra remix para ti. Podría decirse. Y además es que yo hablo francés, entonces para mí era muy fácil comunicarme con mi entorno. Vale. Hablaba en francés con mis tías, con mis primas, con tal. Entonces no había la barrera quizás del idioma, ¿sabes? Vale. Sí. Ok. Vale. ¿Y qué aprendiste allí? ¿Qué aprendí? Pues... A ver, ¿cómo te lo diría? Que al final soy hija única, entonces aquí aprendí a... Oye, lo quiero, dámelo, o sea, a pelear, ¿no? Un poco y a saber responder y tal. Aprendí a vivir el presente también, un poco, o sea, no sé. Era difícil, al principio adaptarme de pequeñita no tanto, yo iba y ya está, pero luego según qué edades me costaba un poco adaptarme al principio y tal, al final son diferentes sistemas, pero es mi casa. Es tu casa, totalmente. Sí, me siento así, la verdad que sí. Qué bien, qué bien. Vamos a hablar también un poco de las cosas positivas y las cosas negativas también. Me hubiera encantado que nos quedáramos solamente hablando de cosas positivas, pero también quiero que la gente sepa también esa parte negativa. Pero empezamos con las cosas positivas. Siempre. Siempre. Las positivas, ¿quieres que te cuente de Mali? Pues... A ver, es que no te voy a decir todo, ¿no? Pero evidentemente la comida. La comida. Eso no se puede faltar. No puede faltar. La comida de mi abuela, sobre todo. Mi abuela hacía un futú buenísimo. De ñam. Muy rico, sí. Y el pescado frito. Hay una zona allí cerca de... Mi padre es está Bamako, que es la capital. Y luego hay otra segunda ciudad, digamos. Si lo comparábamos, yo que sé, Barcelona, Sabadell o Tarrasa. Que se llama Segú. Y hay un camino que hay otra ciudad que se llama Maracala y allí hay como una presa muy grande, allí hay río, ¿no? Entonces allí las mujeres venden pescado y lo fríen allí. Y ese pescado... Le cae... Exacto. Hoy, fíjate, curiosidad, mi hija dice que le han hecho pescado en el cole y dice, hoy han hecho dorada en el cole. Dice, y no me ha gustado, dice, no estaba crujiente. Porque ha probado otro. Claro, y le digo, es que claro, la manera que tú comes el pescado no es la manera que se come aquí, ¿no? Pero ese crujir del pescado y comerlo. Pero sí, la comida, el clima, la comunidad. La comunidad, sobre todo, ¿no? Porque esa manera de vivir, la convivencia que se hace ahí, súper guay. Sí, eso lo echo de menos. La comunidad sobre todo y creo que es vivir también un poco con el presente. Pues tocamos un poco también esa parte negativa para que los que nos están viendo, que sepan que sepan exactamente la palabra, que sepa esa parte también.
A ver, no quiero resaltarlas todas porque ya se encarga el sistema y los medios de sacarlas, pero bueno, quizás... ¿Sabes qué pasa? Que no me gustaría tampoco enfrascarlas solo en algo negativo, porque creo que es diferencia de sistemas. Entonces lo que podemos ver como negativo no es que sea negativo, sino es que es diferente. Pero bueno, ¿qué podría decirte? Igual, bueno, principalmente pues la precariedad en muchos aspectos y quizás, ¿cómo decirte? La falta de que haya oportunidades reales para los chavales. Porque no es que falte talento, para nada. El talento sí que hay. Hay muchísimo talento, hay ganas de vivir, de exprimir. Y eso sería la parte que peor podría decirte. A nivel político están habiendo muchos cambios, como mucha gente sabe, en Burkina, Mali y Níger. Pero bueno... Están unidos para poder crecer el país. Exacto, los Estados Unidos de Sahel. Pero... está siendo un momento de transición complicado, la verdad. Lo que acabas de decir, ¿no? Esa parte que hay talentos, pero no hay más oportunidades. En mi país también te diría el mismo ejemplo. Claro. Allí se estudia todo, pero el problema es que después de estudiar, ¿quién te va a coger si no es el hijo del funcionario que está trabajando ahí? O un conocido directo, ¿no? Que te puede ayudar a echarte un cable para poder ayudarte a estar en ese sitio muy difícil. Entonces es algo, la verdad, yo también lo considero desde mi propio país también, Guinea, que es algo negativo, súper negativo, porque tú tienes un gran talento y que no te dan una oportunidad para poder es la limitación, ¿no? De que al final esto de tener algún contacto y tal existe en todas partes, ¿no? Pero si hay eso, pero hay otras oportunidades, aunque no te gusten tanto, pero que a partir de ahí puedas ir escalando, crecer, evolucionar, pues aún está compensado. Pero bueno, que también sabemos que esas cosas negativas también son consecuencia de, ya sabemos de qué, ¿no? Totalmente. Al final no es negativo. No es por una 100%. casualidad. Ahí está. O sea que eso es lo que te podría decir. Luego, bueno, a nivel sistemático, pues también hay cosas que quizás habría que revisar, pero creo que habría que revisar con respeto. Sí, o sea, creo que muchas cosas que son diferentes queremos como occidentalizarlas, ¿no? Porque es el pensamiento que tenemos y evidentemente hay cosas que sí que se tienen que revisar, pero con respeto. Y con el proceso que conlleva, ¿no? Y que lleva a cabo. Claro, o sea que, totalmente. Es la constancia, ¿no? Seguir haciendo. Total. Y el país también, ya que lo has mencionado, ¿no? Los dirigentes que ahora que están intentando, ¿no? Cambiar esa mentalidad. Porque hay muchas cosas, muchos recursos que se pueden aprovechar desde ahí. Totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hablar un poquito del talento afro. ¿Vale? Haces varias cosas. Háblame un poquito de los proyectos que estás haciendo ahora y qué estás aportando hoy en esa comunidad. Bueno, principalmente estoy en el proyecto que llevo a cabo con mi nombre, digamos, que me dedico al coaching y al mentoring para personas afrodescendientes. Terminé el máster de psicología holística hace 1 año y pico. Seguramente no solo ellos van a aprender, yo también tengo ganas de aprender esto contigo. Bueno, yo voy aprendiendo también, pero bueno, eso es lo que hago principalmente, acompañar a personas afrodescendientes emocionalmente. ¿Y por qué les acompaña emocionalmente? Pues mira, todo empezó a raíz de mi propia historia, porque en mi transcurso de vida a los 31, creo, ya había sido mamá, a los 31 o 30 empecé un proceso de acompañamiento hacia mí, con un terapeuta, con mi mentor, con el sensei, Frank, y él me acompañó a hacer un proceso de coaching y ahí empecé a despertar muchas capas que estaban encima mío que empezaron a salir, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ese proceso seguí bastante tiempo y empecé a enfrentar mis traumas, mis heridas y muchas cosas que había por ahí. Y él mismo fue el que me impulsó a hacer acompañamientos a personas afrodescendientes, la verdad. Sí, y a raíz de ahí decidí que era, bueno, desde mi propio proceso, una gran amiga mía que fue con
la que empecé, que hice mis prácticas con ella, que de hecho la has tenido aquí invitada. La tendré que invitar sin problema. No, ya la has tenido aquí. Ah, ¿la he tenido? La has tenido aquí. ¿Quién era? Kaire. Ah, vale. Sí. Ok. Sí. Y bueno, ahí gracias a ella también empecé pues a ganar confianza y ella empezó pues a compartir, ¿no? Vale. Y bueno, y a partir de ahí, era la época del COVID, estábamos en pandemia todavía. Entonces, bueno, yo hacía sesiones online, ¿no? Y bueno, iba probando y fui haciendo. Vale. Entonces me empecé a dar cuenta de que se repetían muchos patrones en las mujeres que yo acompañaba. Vale. Y, ostras, decía, es que me está contando una historia que es muy parecida a la mía. A la tuya. Y ahí empecé a darme cuenta de la necesidad. Además, mi proceso también, pues hablo mucho sobre el Black Love en el proyecto. Y a partir de ahí decidí que era necesario. ¿Y por qué ya, antes de olvidar de esto, por qué Black Love también? Porque ya está incluido en ese mismo proyecto. Porque el Black Love es algo que hay que tener, por lo menos para mí, me parece súper necesario. El Black Love tiene muchas formas, ¿no? El cuidado, por ejemplo, ver a mi padre con mi hija, eso es Black Love, ¿no? Sí. También, o mis tías o lo que sea. Sin embargo, el Black Love a nivel pareja sentimental, creo que tiene un doble filo, ¿no? Porque dentro de la comunidad pues se siguen perpetuando patrones súper tóxicos, ¿no? De masculinidades y de diferencias de género, de diferencias de poder económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y dentro del Black Love también pasa. Entonces muchas veces me he dado cuenta que sobre todo las mujeres idealizamos a hombres negros, africanos, afrodescendientes, solamente porque son negros, creyendo que así no vamos a sufrir racismo, pero ¿qué hacemos de ese lado? Que sí que permitimos otras cosas, ¿no? Y a mí misma me ha pasado y he visto que era un patrón súper recurrente en la comunidad, sobre todo en mujeres. Sí. Y luego cuando ya los hombres se han atrevido a contactarme y a trabajar con ellos, me he dado cuenta de que ellos mismos no son conscientes de esos patrones completamente tóxicos y dañinos hacia ellos mismos y cómo se han revisado conmigo, ¿no? Bueno, con ser consciente y revisarlo, creo que es más que suficiente, ¿no? Y que muchas veces hacemos cosas o tenemos conductas completamente aprendidas y no revisadas, ¿no? Y entonces cuando las sacamos a la luz es como, oh, yo sí, tú. Entonces, ¿qué vamos a hacer a cambio, no? ¿Cuál es el cambio de conducta ahora? Me encanta, de verdad, del proyecto que tienes, ese acompañamiento que estás haciendo. Espero que siga a más gente. Yara, yo te diría que si la gente, por ejemplo, necesitan contactar contigo, ¿en qué forma, qué manera se puede contactar contigo? Instagram, página web, WhatsApp, email. Y bueno, ahora, ya se lo digo aquí en exclusiva. Hemos fundado también una asociación que se basa en lo holístico, digamos, en el tratamiento integral de las personas afrodescendientes de diferentes comunidades, sobre todo, pero en primicia eso, el poner en valor el autocuidado. Eso es algo que no tenemos muy presente. Es algo súper importante, sobre todo hablando del autocuidado, ¿no? Del tema de salud mental. Yo actualmente también, ¿no? Te lo he dicho fuera de la cámara, que estoy trabajando con jóvenes que están en los centros de menores que están aquí, los jóvenes que llegan aquí en España, en Barcelona precisamente, acompañamos a ellos. Es un proyecto que han creado desde Vall-d'Hebron y en Transcultural allí. Entonces es un proyecto que para mí, que la verdad lo digo siempre, que estoy muy contento de lo que estoy haciendo, porque gracias a ese proyecto hoy nos encontramos a muchos jóvenes, al vernos, al haber pasado la misma situación que ellos, ¿no? Te sientas con ese joven, lo hablas y te entiende, decirle que no estás solo, que estáis también, ¿no? Que habéis pasado la misma situación que ellos y la verdad es un gran proyecto. A veces, porque con temas de salud mental es algo súper, ¿no? Grande. Tenemos miedo de contar
de lo que realmente sentimos. Tenemos miedo de decir, ¿vale? Porque nos tratarán de locos a veces. Totalmente. Entonces, ¿te encuentras esto también con las mujeres que...? Mira, acompaño... ahora ya acompaño mujeres y hombres. Los hombres se han atrevido a trabajar conmigo y me encanta porque... ¿Quién sabe? Yo ya soy el siguiente. Venga, vamos. Pero sí, primero dentro de la comunidad tenemos muchos tabús. Tenemos tabús pues porque bueno, son cosas, no voy a decir nuevas, pero lo que decíamos antes, cada sistema tiene sus normas, sus parámetros, etcétera. Claro, entonces dentro de la comunidad hay muchos tabús. Entonces esos tabús que conllevan el silencio. Entonces el silencio bueno, hace que las cosas parece que no existan y sí que existen. Totalmente. ¿No? Aquí en España hay este dicho de los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y no, los trapos sucios se lavan y se extienden fuera, en la calle donde se seca, ¿no? Donde se airean. Entonces sí que me encuentro tanto en mujeres nacidas y crecidas aquí en España como mujeres africanas que acompaño de Senegal, Gambia, Mali. Cuando voy, acompaño un grupo de mujeres que bueno, la mayoría son de Senegal y yo saco el tema, ¿no? Y les digo, hoy vamos a hablar de esto. Yara, pero ¿cómo vamos a hablar de esto? Digo, hoy vamos a hablar de esto. Y entonces empezamos a sacar muchas cosas y, oye, nos lo pasamos muy bien también, ¿no? Y se van como más ligeras a casa. Y me doy cuenta... Se siente como liberado después de hablar del tema, porque al empezar el tema se asustan. Pero mientras vais hablando, como se alivia un poco... Sí, se asustan y claro, como al final es eso, como hablo francés y hablo un poquito de bambara, entonces las pico, ¿sabes? Y sacamos temas muy chulos también. Pero sí, la gente, todos nos creemos que nuestros problemas son súper únicos y son mucho más universales de los que creemos. Pero me pasa a mí misma, ¿eh? O sea que sí, total. Yara, todos esos proyectos que tienes aquí, ¿no? Esas grandes cosas que estás haciendo aquí, ¿has pensado también crear un día aquí en Mali? Porque también seguramente lo necesitará, porque se habla poco aquí, allí. El tema de salud mental. Sí que me gustaría muchísimo. Varios proyectos, allí en Mali me gustaría, la verdad que me gustaría retirarme ahí ya. pero sí que me gustaría. Pero bueno, no con la mirada que estoy poniendo aquí. Entonces yo también tendría que reaprender, ¿no? Al final estoy haciendo un acompañamiento aquí emocional a personas desde las experiencias que estamos viviendo en Europa. Entonces tendría que reconfigurar muchísimo y aprender, yo sobre todo, ¿no? Hacerlo desde allí porque tampoco quiero ir con esa superioridad. ¿Entiendes? Como Salvador Blanca, como muchos le dicen. Exacto, entonces no me gustaría ir allí con eso y llegar y imponer cosas que no. Entonces es pasar tiempo allí, aprender desde la humildad, desde el aprendizaje, desde la curiosidad y claro que sí, que me gustaría, pero claro, no conozco tanto el contexto. Yo te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Para seguir el proyecto que estás haciendo desde aquí y también de lo que, ¿no? Esa mentalidad que tienes de crear ese proyecto desde allí también. Te deseo muchísima suerte. Gracias. Y que sigas haciendo lo que haces, de verdad, porque te sigo y te sigo viendo también, ¿no? Todo lo que vas publicando es como da energía. Buenos días, me hago mañana, tal, ¿sabes? Esa parte positiva, ¿no? Lo ves por la mañana, te dice, perfecto. Entonces, ¿qué tal si yo también mi día empieza con algo positivo, ¿no? Claro, al final intento, también yo soy muy crítica con las redes sociales porque las redes sociales muestran solo lo que se quiere mostrar, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero al final no me considero ni influencer ni creadora de contenido. Bueno, al final creo contenido pero con un propósito. Claro, al final yo no comparto mi vida personal, comparto lo que quiero realmente fomentar. Y también un poco el ponernos en el foco del autocuidado, ¿no? Yo he estado, cuando empecé a encontrarme más con la comunidad en 2015 y así, ¿no? Los ambientes que más frecuentaba eran ambientes de activismo, ¿no? Y me di cuenta de la falta de cuidado que tenemos por nosotros mismos y que desgasta mucho también, ¿no? Me encanta. Y que, claro, y que al final no solamente somos una identidad, ¿no? Tenemos varias
no sé, las multiplicidades de las personas son muy ricas, ¿no? Y al final tú no eres el mismo Bangu aquí que en Guinea. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Entonces, como tú te comportas aquí en la calle con tus amigos y tal, no es la misma manera que te comportas allí, en tu barrio de toda la vida. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Entonces, creo que al final, al estar aquí, según qué identidad escogemos, solo cogemos esa identidad y nos proyectamos al mundo solamente desde esa identidad, ¿no? Y creo que es importante... bueno, pues aprender que tenemos diferentes, no vamos vestidos siempre de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos diferentes estilos. Pues un poco algo así, pero poner en coherencia, ¿no? Todos esos, no voy a decir personajes, ¿no? Pero todas esas identidades y decir, aquí esta, aquí la otra, y recurriré a las diferentes caras según el momento que sea necesario. Y desde, ya te digo, desde el autocuidado y ponernos en ese centro. Ahora que ha fallecido Asia Tasakur, ¿no? Hace poquito, algo que decía ella, primero nos cuidamos nosotros y luego cuidamos al resto. Entonces creo que esto es algo súper importante. Me encanta su afirmación. Sí. Cuidamos nosotros primero de todo. Hombre, claro. Es que si yo no... Porque si no, ¿cómo vas a ayudar si no te está ayudando? Exacto. Sí. Bueno, es como el avión, ¿no? Te tienes que poner tú la mascarilla antes que ayudar al otro, ¿sabes? O sea que esto lo escuché hace poco también de una conocida y me gustó mucho el paralelismo, ¿no? Sí. Y creo que es súper acertado, realmente. Gracias, de verdad. ¿A ti? Gracias. Y sigue lo que estás haciendo. Sí. De verdad. Seguiremos haciendo. Sí. Y me encanta, de verdad, ¿no? Todo lo que has ido explicando, informando desde ahí también. Yo estoy aquí, si realmente, ¿no? Quieres su contacto, no dudes de contactar también con Bangu y aquí estaré. Gracias. Para todas las recomendaciones. Volvemos a Mali un poco. ¿Recomendarías a la gente de ir a visitar a Mali? Y tanto. Pero, sí, entre comillas, porque no quiero que empiece a ir todo el mundo allí y se empiecen a poner las cosas caras. Sí lo recomendaría, pero ya no solamente como un lugar al que ir turístico, ¿no? Ir a hacer 4 fotos. Mali es, claro, tiene mucha historia. Y tiene una historia muy profunda, ¿no? Evidentemente todos los países del continente, ¿no? Pero Mali además no tiene mar, ¿no? Entonces está como ahí muy metido y hay historias todavía muy ancestrales ahí, muy presentes. Sí. Y creo que ir a Mali es como un viaje... para aprender muchas cosas. Sí. Yo diría. Entonces sí recomiendo a la gente, claro que sí. Es muy bonito en general, hay muchísima cultura, todo el tema del bogolán, de las casas, ¿no? Hechas con el barro rojo. Sí, recomiendo muchas cosas por ver. ¿Y algo que puede marcar a un turista, una turista que vaya a Mali? ¿Algún lugar? Algo que le puede marcar. Mali sigue siendo muy tradicional. A ver, Bamako es una capital como otra cualquiera, entonces hay muchísimo movimiento y mucha, no sé, interculturalidad, digamos, ¿no? Pero según qué zona, mucha tradición y muy hermética, ¿sabes? Y creo que por un lado, ¿no? Lo que hablábamos, el tema de los tabús y tal, se siguen perpetuando todas esas cosas por el no hablar, pero a la vez sigue siendo muy conservadora, que eso al final hace también un poco pues esa protección, ¿no? Pero claro, ¿cómo filtras eso? Pues hijo, yo no lo sé, no te lo sabría decir, pero sí, quizás la tradición. La tradición, totalmente. Ahora la pregunta será para ti. Cuéntame. Si estuvieras ahora mismo allí, ¿qué sería la primera cosa que harías tú? Ir a comer pescado. ¡Ir a comer pescado! Sí, bueno, eso y... supongo que ir a ver a mi tía Fatu, me parezco mucho a ella. Fatu, si estás viendo este vídeo, eso para ti también. Exacto. Sí, y... ¿qué más? Pues no lo sé. Me iría cerca del río. A estarme allí un ratito. Sentarme en la tranquilidad, sin ruido. Sí, caminar. Sí, caminar en las partes así más interiores, estar cerca de un baobab, ¿sabes?
Eso sí, lo he hecho mucho de menos, esa parte. Me encanta. Sí. Pues a ver si volviese de nuevo allí, ya será la primera cosa que harías. Vamos a también de nuevo volver aquí a Barcelona, donde estamos, ¿no? Aquí y ahora. Aquí ahora mismo. Hablamos un poquito sobre los prejuicios y racismo. Yo sé que vienes, ¿no? de dos culturas, culturas española, catalana, ¿vale? Y también de la parte de africana también, ¿no? Precisamente de Mali. ¿Cómo tú lo viviste anteriormente, los prejuicios y racismo, y ahora cómo lo vives ahora? Bueno, lo vivía como con mucha inseguridad, el sentir un poco el no pertenecer a ningún lugar, pero tampoco no pertenecerme a mí misma. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Pues porque al final estar expuesta a tantos prejuicios te disocias, es decir, para no sufrir te aíslas, ¿no? Mentalmente como protección. Entonces, bueno, pues iba como transitando el mundo a lo que tocaba y sabiendo que en cualquier momento me iba a llegar una racizada, una discriminación, un poco desde... ¿Cómo estabas en alerta siempre? Sí, en alerta, y además creo que había perdido mi identidad. Me alisaba muchísimo el pelo, me lo maltrataba, intentaba mimetizar en lo que veía, mimetizar y entonces a despersonalizarme, ¿no? Entonces también te estoy diciendo todos estos términos ahora, no era consciente mientras lo vivía, ¿Qué momento? Claro, entonces... Pero si hago la reflexión o revisión de aquello, sí, lo vivía así, de no pertenecer a ningún lugar, pero sobre todo de no pertenecerme a mí misma. Sí. ¿Y ahora eres grande? Ahora, a ver, no te voy a decir que el racismo no me afecta, que el racismo me da igual, pero lo vivo desde otro lugar. Estoy como mucho más coherente conmigo misma, ya no siento ese miedo que quizás sentía antes, sentía como mucho más miedo, que ojo, es que el racismo, estar expuesto a situaciones de racismo es lo que conlleva, o sea, al final el decir, ¿no? Que muchas personas quizás, no, a mí esto ya estoy acostumbrado, pues tenemos un problema de estar acostumbrado a estar expuestos a situaciones de racismo, pero he aprendido a habitar los espacios en los que estoy sin culpa. Antes llegaba a los sitios y quizás me hacía pequeña, tal. Ahora mismo no. Y si tengo que decir algo, lo digo. Y si sé que decir algo me puede exponer a una situación de peligro para mí, peligro puede ser comentarios, no sé, agresiones por supuesto, discriminación o ciertas cosas, elijo si me expongo o no me expongo. Creo que esa es la capacidad de la elección, que también ha hecho que pueda vivirlo desde otra manera. Y ahora, pues bueno, estoy muy despierta, tengo una niña, ¿no? Entonces estoy muy despierta a situaciones... Que pueda vivir también. Claro, ¿no? Pero bueno, creo que es... No sé, no sabría decirte. También quizás los entornos donde me muevo... Evidentemente en todas partes hay una racizada presente, Sí, totalmente. Pero tal y como las vivo yo ahora, las vivo más desde mi integridad, que quizás antes entraba a dar explicaciones o a ponerme en modo lucha-huida, y ahora mismo es como, pues ahora mismo no tengo ganas de enfrentarme a esto. Y ahora, sobre ese problema, ¿no? A veces yo la verdad me pregunto, ¿por qué ser racista? Lo sigo repitiendo siempre aquí. ¿Por qué ser racista? ¿Por qué tratar a otra persona? La diferencia de color de piel, ¿no? ¿Por qué tratar a esa persona? ¿Por qué ser racista? ¿Por qué? Claro, no te puedo contestar en primera persona porque no sé lo que piensa una persona completamente racista. Yo no sabría responderte, lo que sí que pienso es que, a ver, estamos en un sistema. Y este sistema nos ha enseñado a todos. O sea, las bases son las mismas. Racista, machista, imperialista, colonialista, ¿no? Supremacista. Entonces todos hemos nacido y crecido bajo ese sistema, y sobre todo aquí en Europa, ¿no? Y en el norte global, digamos. Entonces al final
bajo ese paraguas es inevitable que haya gente que se trague ese discurso. Yeah. Se lo trague, lo digiera, lo devuelva, todo, ¿no? Sí. Lo que, tal y como yo soy, o mi entorno, o lo que a mí se me ha enseñado en casa, es a tener un pensamiento muy crítico. Vale. Entonces, para mí, repetir un discurso solamente, que al final, ¿qué es lo que creo que es lo que hacen las personas racistas? Escuchan algo, lo procesan y lo repiten. No sé ni si lo procesan. Ahí está mi pregunta, te lo juro. Porque claro, a ver... El único discurso que tienen es esto. Sí. Lo que acabo de decir de ahora. Sí, y todo es desde el odio y desde... No sé. Y el miedo también. Y al final el ejercer poder hacia... ¿no? Hacia otras, ese privilegio que hay. Es que realmente el miedo también ocurre ahí cuando la gente que tiene privilegios tiene miedo de perderlo. Entonces es como atacar un animal salvaje, ¿no? Reacciona. Pues creo que es un poco lo mismo. Al final nadie se despierta un día y dice, ¡ay, soy racista! ¿Sabes? Todo se aprende. Entonces, y todo se aprende por ese contexto histórico. O sea, es que mires donde mires, en libros de historia, ¿a quién se glorifica? Al cazador, siempre. ¿Sabes? Sí. Pero no se cuenta si el cazador ha perdido una pierna por el ataque de un león, ¿sabes? Entonces, claro, con ese contexto histórico son años y años y años de historias con borrado también de otras historias, ¿no? Que ahora me gusta el tema de las redes sociales, ¿no? Que tiene ese balance también, ¿no? De esa parte positiva, pero veo muchos perfiles en Instagram de chicos que hablan francés, en Costa de Marfil, Gabón. Hay otro chico que me gusta mucho, que explica muchas cosas de la historia africana, ¿no? Curiosidades, ¿no? El por qué no se barre por la noche, ¿no? Cosas de estas que se empiezan a contar y son generaciones muy jóvenes, entonces estamos hablando de muchas historias. Enseñando también esto. Entonces, pero claro, la balanza, el peso está mucho más en el borrado y en el contexto histórico, que lleva mucho más tiempo que el contar. El contar nuestras culturas, nuestras pesquisas, ¿no? Pero primero el poder, el alcance, el streaming que tiene, el contexto histórico, lo que contamos nosotros al final lo consumimos o los aliados de las comunidades diversas o nosotros mismos. Claro. Al final no salen las noticias. Estoy totalmente de acuerdo. Mientras vamos también hablando, la gente va conociendo. De hecho, ¿no? Por eso salió este proyecto Sabías, ¿no? Porque cada vez que intentas explicar a la persona esa falta de conocimiento sobre, al hablar del continente africano, le resumen solamente en un país. Y hago alguna charla también, ¿no? Hablando de este proyecto en algunas clases. La primera pregunta que les hago, digo, cuando escucháis hablando de África, ¿qué pensáis? ¿No? ¿Qué pensáis de África? Pobreza, porque los que enseñan hambre, ¿sabes? Pero yo ahora ya no quiero pensar en la ignorancia, porque... Es querer tener esa ignorancia. Entonces yo lo resumo como en modo ignorancia, porque realmente si quieres saber... Y que tenemos medios hoy en día. ¿Sabías? Vamos. Claro, aparte sabías, exacto. Tienes cosas para escuchar. Hay un montón de comunidades aquí también, que puedes simplemente acercarte y preguntar. Al alcance de salir a la calle y ver... pero es importante hacerlo desde una mirada curiosa, respetuosa, ¿no? Y no desde ese privilegio y desde esa superioridad, ¿no? Que es lo que veo mucho. Entonces, yo reducirlo a ignorancia ya no, ¿sabes? No. Porque tenemos muchos medios para todo. O sea, es que mismo TikTok, puedes pasarte horas haciendo scroll y aprender cosas de diferentes lugares del mundo. O sea, es que ya no solamente de África, de cualquier lugar del mundo. Entonces, ignorancia para lo que queremos, ¿sabes? Entonces ya no lo compro, ya lo de la ignorancia. Me parece bien. Hay mucha gente que necesita estar en sus cuatro paredes para sentirse protegida. Y de ahí no salen.
De hecho, tengo una pregunta, eso como última pregunta. ¿Por qué los que no saben de África, hablando de eso? Sí. Entonces, ¿por qué los que no saben de África son los que más hablan mal de África? Pues, ¿qué te diría? Es lo que te digo, no te podría responder tanto porque como no soy yo, pero podría decir que al final es eso. Es una decisión el poner la tele, escuchar todas las burradas que se dicen, creértelas, sin pensamiento crítico, pero es que igual con el tema religiones, ¿no? Con el Islam y tal, ¿no? Es gente que reproduce un discurso, es que me parece casposo. A sus maneras. A su manera y a su propio beneficios. Y entiendo que a nivel político, ¿no? En los estados políticos tiene una intención, ¿no? Y a nivel geopolítico hay una intención y hay una estrategia y tal. A mí lo que me sorprende es las personas que pueden ser tu vecino, sí, o sea, en tu misma escalera, no cuando me digas es que viven en un barrio tal, no, en tu misma escalera, que reproduzcan ese discurso férreamente, ¿no? Como si fueran a parar la bala que vaya al presidente o al político de turno, ¿no? Es como, a mí me parece sorprendente, me asusta. Y creo que es desde esa falsa seguridad que nos ha vendido también el sistema, ¿no? El Babylon, que nos ha vendido eso al estar, ¿no? Cásate, ten hijos, cómprate una casa con un jardín y unas vallitas blancas y de ahí no salgas. Entonces mucha gente ha interiorizado eso como seguridad. Entonces todo lo que no sea eso es peligro. Entonces creo que es de ahí. Y luego ya me dirás tú la necesidad de hablar mal de un lugar que no conoces. Pues bueno, sí, porque cada vez estoy viendo más influencers españoles que están yendo a Guinea Ecuatorial y tal, y mira las playas, como no vayáis, dejadme esto en playas, ¿no? Pero bueno, entre comillas, ¿no? Pero que sí, que al final tenemos, bueno, pues, ¿qué te digo? Ahí estás perdiendo, de verdad. Tiene que haber de todo. Totalmente. En este mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, tú dirás. Yo te dejo que tú me hagas una última pregunta. Ya que llevamos haciéndote pregunta, te dejo que me hagas tú una pregunta. Venga. Lo que sea. ¿Te imaginabas así a ti mismo cuando eras pequeño? No. En realidad no. Y tampoco me imaginaba que iba a llegar aquí en Europa. Si hoy estoy haciendo estos vídeos sueltos que no tienen nada que ver con mi proyecto, es esto. Porque tenía sueño, ¿no? De querer llegar a lejos, pero no, bueno, imaginarme quizá para mí como un sueño de decir, vale, algún día quiero ser así, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Van cambiando, ¿no? Esa perspectiva, pero imaginarme de ser grande, porque mi objetivo no se ha acabado aquí. Claro. Entonces, quiero compartir esa experiencia. Yo he sobrevivido en un viaje que no me imaginaba iba a sobrevivir. Ese es primero todo, ¿no? Viajar en una patera, ¿no? Sin motor. Es una larga historia, pero cuando sea el momento de comentar esto, de hablarlo, yo estaré encantado de hablar del tema. Pero sí que todo lo que he vivido ahora es como para mí decir que vale, Bangu, ese es tu camino quizá para llegar a que es lo que tu destino, quiero decir. Ahora estoy compartiendo esa experiencia de decir, vale, de tener fe, de seguir adelante, porque todo puede cambiar en un segundo, porque simplemente hay que tener esa parte positiva, ¿no? La mente positiva de lo que nos compartes tú también, ¿no? Por la mañana te levantas, qué bien, que esta mañana, cómo te has sentido, tal. Yo cada mañana me siento, cuando me levanto, digo, alhamdulillah rabbil alamin, porque ya estoy vivo, ¿sabes? Eso es lo principal. Y seguiré creciendo, seguiré consiguiendo esos objetivos. Tú también vas a seguir teniendo esos objetivos. Entonces, ahora sí que, ¿no? Si al ser grande, ya
tengo, ¿no?, pensado de seguir más creciendo, más consiguiendo cosas grandes. Okay. Entonces, muy bien. Si tienes más preguntas o si no... Bueno, no, me ha gustado lo que has dicho, ¿no?, sobre el tema del agradecimiento, y yo sobre todo intento compartir cosas positivas en las redes, pero no caer tampoco en ese positivismo vacío y tóxico, ¿no?, de Mr. Wonderful, de todo está maravilloso. Estamos hablando antes, ¿no?, que yo... ¿no?, el tema de lo que el estrés que conlleva a la hora de, ¿no?, de editar, invitar a gente. Exacto. Esta parte la gente no se ve. Sí. ¿Sabes? Entonces, y tenemos es que somos nosotros mismos. Yo estoy consciente de decir, vale, ha habido un momento que tuve que parar de la edición porque estaba saturado en mi cabeza. Totalmente. Que digo, no, voy a parar. Totalmente. Es que es necesario. Es necesario. Entonces, no solo esa parte positiva que veis en las redes sociales. No es que siempre estoy bien, no. Claro. Exacto, normalizar el no estar siempre bien. Sí, yo al final no quiero compartir mucho de mi vida personal porque es mi vida personal, intento protegerla, pero yo intento compartir cosas que aporten, ya no solamente positivas, sino que aporten, ¿sabes? Porque yo hoy mismo, esta mañana, me he despertado dando gracias, y luego, acto seguido, me han pasado situaciones súper estresantes, ¿no? Entonces, bueno, pues intento compartir dentro de todo un poquito, ¿no? Y hago muchos parones de redes sociales, porque durante un tiempo me volví un poco, no esclava, pero ese punto de decir, venga, tienes que compartir a la hora esto, aquello, lo otro, comparte. ¿A qué hora tienes que compartir? Oye, levántate, acabas la faena, mira, no se puede. No se puede cuando estás estudiando. Además, el año pasado seguía estudiando. Maternando, intentando llevar una vida, ¿no? Cada uno... Es una locura. No se puede. Yo, quien lo hace, mira, lo admiro, o tiene mucho tiempo, o esa es su dedicación, todo bien. Pero yo no tampoco quiero eso. Es súper difícil. Yo te entiendo perfectamente, porque yo ahora entro a estudio por la mañana, por la tarde tengo que ir a esos centros, y luego algunas tardes me toca ir a entrenar a los niños, y luego tengo que esperar, luego tendré que entrenar yo mismo también. ¿Sabes? Tienes no tienes la energía. Tienes ya la energía ya metida directamente. Claro. Entonces, hace falta también descansar. Totalmente. Siempre, ¿no?, veis esa parte positiva. No siempre es bonito. Exacto. No, para nada. Pero es que eso también es la vida, ¿no? Al final hay un símbolo de los símbolos Adinkra que me gustan muchísimo, que son los símbolos de Ghana, de la cultura Shanti. Yo no sé pronunciarlo bien seguramente, y es un símbolo que es como un reloj de arena. Y asociado a ese símbolo hay una frase que cuando yo empecé este proyecto, 2021 más o menos, esta misma página de Instagram que tengo ahora, me daba mucha vergüenza salir en cámara, en las redes. Tenía el síndrome del impostor a tope, ¿no? Y bueno, compartía cosas y tal, pero sin mostrar quién era, ¿no? Y entonces el logo que yo había creado era este símbolo, y este símbolo significa que, bueno, que al final cuando las cosas van bien hay que agradecer, y cuando no están yendo tan bien hay que confiar, ¿no? Entonces es que ese es un poco el equilibrio de la vida, ¿no? Que esperamos mucho solamente la parte positiva y la parte buena cuando tenemos las dos, ¿no? Y es ese balance, ese equilibrio. Y el día en sí, no puedes decir, hoy he tenido un día perfecto. Sí, según la mirada que tú tengas, igual tienes un día redondo varias veces, ¿no? Pero tienes un día redondo, pero se te ha escapado el bus, no sé, ciertas cosas que al final es y forma parte de la vida, pero bueno, no siempre todo es bonito y bello. De verdad, estoy súper contento de tenerte aquí. Gracias por invitarme, de verdad. Porque no es que no hemos hablado solamente de Sabias Bambú, hemos también aprendido de muchas cosas, como cuando ves este video pensar, decir, esto no lo sabía. Por eso ya está el nombre. De verdad, Yara, te vuelvo a decir, muchísimas gracias. A ti, de verdad. Gracias por formar parte de este proyecto. Te vuelvo a decir,
porque estoy súper contento. Pues un placer. De tenerte aquí hoy. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Espero que estamos esperando tu comentario, tu opinión, ¿no? De todo lo que hemos ido hablando también. Y si tienes sugerencias, por supuesto, estoy aquí para aprender también. Así que nada, tú que estás viendo este video, compártelo a una persona de tu alrededor, que esa persona pueda compartir también a otra persona de su alrededor, sucesivamente. Así se va. Eso es. Vale, y no olvides suscribirse, ¿vale? Y comentar. Exacto. Y darle a la campanita de las notificaciones. A la campanita. Y sobre todo, no olvides de sus proyectos, que es muy interesante. Yo te recomiendo al 100%. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.